Capítulo 31. Polo Sur. ¡Qué frío! Se quejó Azula, escupiendo una llama azul para intentar calentarse, pero los pequeños copos de nieve que caían sobre la cubierta del barco parecían burlarse de sus intentos. Pero tú dijiste, quiero poner a prueba mi resistencia para no usar abrigo. Y ahora tienes el trasero helado. Dijo Tilly, de pie junto a su amiga, y luego tuvo que mover la cabeza rápidamente para esquivar el golpe de la princesa. Buen entrenamiento, deberías intentarlo. Dijo Azula con sarcasmo, mirando lo cubierto que estaba Tilly. Del mismo modo, Mai y Petra eran igualmente cálidas, mientras que Zuko era como ella, solo que con ropa normal de maestro fuego, aunque extrañamente parecía mucho más acostumbrado a las bajas temperaturas que su hermana menor. ¿Cómo haces eso?, preguntó Azula, celosa e intrigada, sin saber cómo Zuko podía estar en la cubierta del barco sin siquiera usar fuego para calentar su cuerpo. ¿Qué quieres decir? Acabo de hacer esto. Zuko mostró sus manos, en las que se veían dos anillos de fuego rojo que parecían tener una consistencia sólida. No se habían visto antes porque los brazaletes estaban hechos de un fino hilo de fuego, lo que los hacía imperceptibles si no se miraba con atención. La respiración de Zuko era otro aspecto. Había hecho todo lo posible por acostumbrarse a mantenerla quieta incluso al caminar o realizar cualquier otra actividad. Eso. Es mucho esfuerzo de tu parte. Dijo Azula con sorpresa y admiración. Me he esforzado por usar todo lo que puedo, y esto me ayuda mucho a controlar la intensidad de mis técnicas. A veces siento que uso demasiada energía. Aunque parezca grandioso, esa gran explosión de fuego, si no se controla, es solo un desperdicio innecesario de chi. Dijo Zuko, explicando el motivo de su entrenamiento. Esta idea le vino de Shisui, quien había hecho algo similar años atrás para mejorar la manipulación de su elemento. Hablando de Shisui, él era quien mejor se había adaptado al frío ambiente cerca del Polo Sur. Tanto es así que ni siquiera tenía camisa puesta, y estaba realizando movimientos básicos de control del agua en una parte elevada del barco que los transportaba al Polo Sur. Las olas alrededor del barco estaban controladas por las manos invisibles de Shisui, incluso hizo que el barco navegara un poco más rápido de lo esperado, pero sin romper la formación de la flota. El agua del mar entonces subió, las gotas dispersas refractaron la luz y crearon un pequeño arco iris para el espectáculo de las personas que tuvieron la oportunidad de observarlo. ¡Qué bonito!, dijo Mai, un poco emocionada al ver el arco iris que Shisui había creado accidentalmente. ¿Crees que pueda controlar la creación de un arco iris?, preguntó Petra de repente, provocando que los demás se interesaran en el tema. Zuko entonces canalizó Chi hacia sus piernas y saltó, elevándose varios pies en el aire y aterrizando junto a Shisui, quien se giró para mirarlo con interés. Petra pregunta si puedes controlar la creación de un arco iris. Los ojos dorados de Zuko miraron con curiosidad a Shisui, quien pareció detenerse un momento antes de sonreír. Algo tan simple. Y nunca lo he probado. Shisui se dio una palmada en la frente, quejándose mentalmente de por qué nunca lo había probado. ¿Por qué ignoró las habilidades de luz que poseía el agua? Shisui sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que había desaprovechado el gran potencial que albergaba esta sección. Para corregir este error, Shisui manipuló el agua de mar que rodeaba el barco, esta vez sin usar ningún estilo de movimiento en particular. Largas corrientes de agua se acercaron a él y comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Pronto, pequeñas gotas de agua se separaron de estas franjas, y al enfocar el ángulo de la luz solar, logró crear un arco iris mejor. Al principio estaba un poco borroso, pero pronto hizo ajustes hasta lograr un arco iris vívido sobre el barco. Esto dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro de Shisui, sabiendo que se le abría un nuevo campo de exploración e investigación. Antes, creía haber llegado al límite de sus posibilidades. Podía controlar el agua, ya sea modificando su temperatura para convertirla en niebla caliente o vapor, o enfriándola para convertirla en niebla fría, nieve o hielo. Podía controlar el barro, las raíces de plantas que contenían mucha agua y, finalmente, la sangre. Podía escribir cartas con tinta. Incluso, gracias a un comentario inocente de Kiei, Shisui supo que si un día se quedaba sin agua, podría usar su orina para luchar o purificarla para consumirla después. Como pocionista, tenía que comprobarlo en persona.
Había ideado algunas técnicas espantosas, como usar el sudor del enemigo para envolverlo en vapor caliente o remover el líquido cefalorraquídeo para causar estragos tanto en el exterior como en el interior, así que sí, había explorado bastante la rama de guerra de su elemento. Incluso había abordado el concepto de vida en el agua, además de curar heridas o purificar diversos tipos de corrupción o contaminación con ella. Podía extraer agua de las nubes, las plantas y la humedad del aire. Incluso podía, contra toda lógica, comprimir agua. Con esto último intentaba lograr el ideal de un concepto de arma de ciencia ficción en el futuro, la gota de agua superdensa, una idea loca de su vida anterior, pero que podría ser capaz de replicar en esta nueva. Nunca se le ocurrió que el agua también pudiera interactuar bien con la luz, y no solo eso, sino también con ondas como el sonido. También recordaba cierto aspecto del agua, su viscosidad. Algunas ideas le asaltaban como si siempre hubieran estado ahí, pero solo ahora las percibía. Shisui tuvo que resistirse a darse una palmada en la frente o salir corriendo a escribirlas. Primero, tenía que darles a los miembros de la flota un espectáculo de arcoíris. Siempre. Siempre. Cada acción demuestra lo poderoso y capaz que es. Gritó alguien que observaba el arcoíris con un catalejo desde otro barco. Era Zhao, quien estaba en su habitación, prudentemente evitando navegar en el mismo barco que la familia real para evitar momentos incómodos. Se enteró de lo que sucedía por las exclamaciones de los marineros, quienes de repente vieron aparecer un arcoíris bastante detallado sin tormenta ni oleaje particularmente fuerte. Entonces sintió curiosidad y quiso ver. Zhao era un hombre culto y bastante curioso. Incluso había escrito algunos artículos académicos, como la extraña situación de algunos animales en ciertas islas. Nadie había prestado mucha atención a este detalle, pero algunas criaturas eran diferentes según su lugar de origen. Los patos tortuga, que eran pequeños en tierra, eran gigantes en ciertas islas, y aves similares en diferentes lugares presentaban ligeras diferencias en sus picos. Así que Zhao sentía curiosidad por saber qué había creado semejante arco iris, pero ya tenía una idea de quién o qué podría ser el responsable. Aún así, presentía que tal vez se trataba simplemente de un suceso extraño que merecía la pena investigar más adelante. No, tenía que ser Shisui. Los celos ardían en el corazón de Zhao, pero mantuvo la compostura incluso cuando no había humanos cerca. Aún así, estaba muy molesto y enojado, así que dejó el catalejo. Al darse la vuelta, vio la pila de pergaminos sobre su escritorio, especialmente uno que parecía bastante viejo y tosco. Había una lucha en los ojos de Zhao, como si dudara de algo, antes de que su mirada se llenara de determinación. Si no puedo derrotar al sabio, entonces destruiré su elemento, murmuró Zhao con tono amenazador, permitiendo que su mente hábil ideara planes y conspiraciones. Esta vez no fallaría, no podía fallar. A ver si puedo, haré lo que pueda. Shisui creó una esfera de agua e intentó proyectar algo con ella, pero solo logró crear unas formas de luces extrañas. ¿Quieres hacer un prisma?, preguntó Petra, quien se sorprendió al ver por primera vez que Shisui parecía ser incapaz de crear nada con su elemento. Es que nunca había pensado en esas cosas. Con gotas pequeñas, es fácil crear un arco iris, pero si quiero usar una esfera de agua para crear un prisma. Shisui se rascó la cabeza, sacudiendo su largo y despeinado cabello negro. Me recuerda a cuando éramos niños, exclamó Tilde, provocando que el ojo izquierdo de Shisui se contrajera. Bueno, ¿recuerdas aquella vez que intentó manipular una liana? Se provocó un latigazo cervical. Mai añadió algo a la conversación, abriendo un aluvión de historias vergonzosas sobre Shisui. Recuerdo cuando intentó manipular un geyser una vez y no logró nada visiblemente. Se acercó a mirar, y entonces el agua le salpicó la cara y lo mandó volando. Dijo Zuko, haciendo que Azula estallara de risa, ella estaba allí en ese momento. Claro. Fue tan gracioso ese día que terminó pareciendo una chica mojada. Añadió Azula, lo que provocó que Shisui bajara la cabeza para ocultar su vergüenza. ¿Recuerdas el día que arruinó las flores de Lady Ursa succionándoles el agua?, preguntó Petra, y Shisui tembló visiblemente, recordando lo enojada que podía estar Ursa cuando sus plantas eran dañadas. ¿Por qué todas las mujeres mayores parecían tan fanáticas de la jardinería y tan sobreprotectoras de sus plantitas? Ese día, Shisui comprendió una cosa. No le permitían practicar agua control en el jardín. Mamá se enojó mucho esa vez. Era la primera vez que la veía así.
dijo Zuko, recordando el momento con cierta sorpresa en la voz. Pero entonces mamá obligó a Shisui a plantar flores y plantas con ella, yo la ayudé y fue muy gratificante. Dijo Azula con nostalgia. Quería volver a ver a su familia, especialmente a su hermana menor, Kili. Pero Shisui, ¿qué esperas lograr jugando con la luz y el agua? Preguntó Tile con curiosidad. Hasta donde ella sabía, Shisui siempre buscaba algo práctico que hacer con el agua, no solo para la guerra, sino también como ayuda en la vida cotidiana. Como escribir tareas o cartas con tinta de agua control, o cocinar con el control de temperatura que el agua le permitía. Quiero hacer lentes con agua. Dijo Shisui, mirando al cielo, ahora completamente cubierto de nubes que dejaban caer copos de nieve. ¿Quieres hacer lupas con agua? Preguntó Zuko, pero Shisui negó con la cabeza. No, bueno, sí, pero más cosas. Lupas, lentes reflectantes, sería genial crear una capa invisible. Los ojos de Petra se iluminaron al oír estas palabras. Si alguien podía intentar replicar este tipo de aplicación relacionada con la luz, esa era Petra, quien podía usar minerales cristalinos para diversos propósitos. Entonces, ella y Shisui se enfrascaron en una conversación que se volvió cada vez más confusa para los demás. Ay, no, entraron en el estado de te voy a ignorar mientras digo cosas confusas. Qué aburrido. Dijo Tile, y Mai, a su lado, asintió. De todos, solo Petra puede seguirte en estos temas. Aunque sé algunas cosas de las que hablan, a veces me pierdo. Dijo Azula, una mujer bastante curiosa por el conocimiento, pero carecía de esa chispa intelectual, por así decirlo. Solo lo entiendo hasta que llegan a esas fórmulas matemáticas. ¿Quién puso letras en matemáticas? Preguntó Tile con enojo en su voz antes de mirar fijamente a Shisui. Lo recuerdo, eras tú. Señaló Tile a Shisui, quien se giró para mirarla con una mirada extraña en sus ojos. No, Tile, solo lo popularizó. Antes existía esa forma de matemáticas. Mai le puso la mano en la cabeza a Tile para evitar que hiciera alguna tontería. Mai había sido entrenada como asesina, sabía bastante sobre el lanzamiento de proyectiles, pero cuando probó el tiro con arco, se dio cuenta de que aprender matemáticas la ayudaría bastante. Su maestro, un arquero Yuyan retirado, le enseñó cosas tan extrañas como calcular la velocidad del aire, la influencia de la gravedad en las flechas e incluso conceptos relacionados con la física. Mai sabía de matemáticas y sabía que su parte más compleja estaba reservada para unos pocos intelectuales o privilegiados. El arquero Yuyan retirado que le enseñó arquería le contó que los cálculos eran parte de lo que hacía a su grupo tan hábil. Por cierto, ¿vamos mañana, no? Preguntó Zuko, intentando cambiar de tema. Oh, sí, pronto nos acercaremos al Polo Sur. Dijo Tile, distraído. Ya veo los bloques de hielo. Dijo Mai, señalando a lo lejos, donde flotaba un gran iceberg. Entonces. Estamos a punto de conocer al Avatar y a su equipo. Dijo Azula en voz baja, con los ojos brillantes. Aunque no estaba en el bando opuesto del Avatar, sentía un interés especial por esa figura, pues quería luchar contra el ser capaz de controlar los 4 elementos. Su hermano compartía este interés, quien golpeó la empuñadura de su arma, deseoso de intercambiar ideas con el equipo Avatar. Como si el mundo mismo estuviera dando la bienvenida al Polo Sur, la nieve que había comenzado a caer ese mismo día se había convertido en una ventisca esa noche, e incluso con eso, toda la flota se acercaba lentamente al Polo Sur. Sokka, tienes que dormir o no tendrás luz mañana. Le dijo Katara preocupada a su hermano, ambos de pie al aire libre, afuera de la aldea, cubiertos por la nieve que caía. No puedo hacerlo, Katara, no puedo estar tranquilo sabiendo que están tan cerca, incluso si no vienen a pelear. Sabes que es la nación del fuego, y Zhao es un bastardo peor de lo que pensaba según las cartas del sabio Shisui. Sokka le respondió a su hermana que solo negó con la cabeza antes de manipular la nieve a su alrededor. Inesperadamente, Sokka quedó envuelto en una manta de nieve que se apretó contra su cuerpo mientras Katara comenzaba a alejar a su hermano. Aunque Sokka intentó zafarse, fue solo un intento vago antes de rendirse. Eres demasiado terco, Sokka. Si no duermes, tu mente no estará en su mejor momento mañana. Dijo Katara, notando la mirada inquisitiva en los ojos de su hermano mientras permanecía en silencio mientras se lo llevaban. Gracias. Murmuró Sokka, mirando el cielo nublado de la noche. La frialdad que sentía ahora no era nada comparada con la calidez del gesto de su hermana.
Era cierto, tenía que dormir porque mañana la cosa podía ponerse seria, y aunque las cosas podían salir mal, tenía dos grandes personajes de su lado. Así que haría todo lo posible por cumplir con su parte. Lo bueno es que terminé de crear mi técnica, pero no pude practicarla tanto como quería, pero... Dame una excusa, Zhao, solo una pequeña excusa. Sokka pensó mientras anhelaba el amanecer. Mañana probablemente empezará a hacerse un nombre. Capítulo 32. Encuentro en el mundo real. ¿Entonces solo enviaremos un mensajero a la tribu Agua, y nada más? Preguntó Tile con cierta incredulidad al escuchar cómo iban a llevar a cabo esta misión. Sí, porque aunque la guerra sigue en curso, al menos no podemos invadir el mar cerca del Polo Sur sin ningún pretexto. Dijo Zhao, aunque su tono denotaba cierto desagrado por la pasividad del grupo. Si fuera él, usaría los rompehielos para destrozar un camino y a los maestros fuego para derretir icebergs, pero técnicamente no estaban en una cacería o un ataque, sino en una búsqueda. Parece que no te gusta la idea de una conversación tranquila. Señaló Azula, mirando a Zhao con una ceja levantada. Zhao mantuvo la compostura, y como en ese momento estaban en su oficina, estaba sentado ordenadamente en su escritorio mientras los jóvenes estaban sentados en otro lugar o caminando por la oficina mirando todas las cosas que Zhao había coleccionado. Tile, por ejemplo, estaba mirando lo que parecían ser tallas de guerreros del sol colgadas en las paredes de la oficina, así como algunos artefactos de varios lugares alrededor del mundo, incluidos los nómadas del aire. La tribu Agua del Sur no son más que salvajes devoradores de pingüinos, piratas de la más baja calaña, que atacan constantemente nuestros cargamentos o los del Reino Tierra con el pretexto de pescar o realizar actividades domésticas. Dijo Zhao, y aunque mantuvo la compostura, el tono despectivo que empleó fue muy claro. Las palabras que utilizó hicieron que Shisui mirara a Zhao con una sonrisa sutil en su rostro, ya que técnicamente las palabras de Zhao podrían considerarse ofensivas para él si las tomaba en serio. No lo hizo. ¿Qué sentido tenía? En cierto modo, no se sentía integrado en la cultura de los maestros agua, y además, no era una persona moral ni muy sensible. Espero que esto no se convierta en una pelea. No queremos luchar en el Polo Sur, solo queremos encontrar rastros del avatar. Dijo Zuko, lo que provocó que Zhao asintiera antes de tocarse la barbilla por un momento. ¿Qué pasa si se niegan o atacan? Preguntó Zhao, sus ojos brillando con astucia e intriga, pero su control corporal y su experiencia le permitieron contener el loco impulso de reír. Pero lo que no sabía es que la intensa mirada de Shisui no se debía a que lo encontrara agradable a la vista, sino a que estaba evaluando su aura, notando los cambios en ella, prestando atención a las ligeras fluctuaciones y colores que indicaban las verdaderas emociones de Zhao. Parece que Zhao habla demasiado, pero su emoción al preguntar solo indica su deseo de violencia. ¿Acaso buscas una excusa para pelear? Como era de esperar. Shisui pensó, mirando de reojo a Tile, quien asintió levemente. Como alguien que podía ver el aura, Tile era una experta en leer las emociones de las personas e interpretarlas, por lo que podía ver lo mismo que Shisui, y tuvo que bajar la cabeza para que no se pudiera ver la sonrisa que se formaba en su rostro. Era divertido ver cómo los temas iban y venían, cada bando intentando dar pistas falsas al otro, o al menos esa era la situación de Zhao. El pobre no sabía que muchas de las cosas que decía o hacía en soledad eran observadas por un pez gordo del mundo espiritual. Mai permaneció en silencio, simplemente escuchando mientras Zuko respondía la pregunta de Zhao, explicando de forma estándar cómo reaccionar en caso de negativa o ataque. La asesina se concentró en encontrar e identificar los hábitos de acción y habla de Zhao. Cada gesto, cada flexión de sus músculos faciales, cada brillo inusual en sus ojos. De esta manera, pudo notar muchas cosas que el propio Zhao podría no haber notado. ¿Por qué hizo esto? Debido a su entrenamiento como asesina, cuando su grupo tuvo que enfrentarse a Zhao, lo cual parecía inevitable, esperaba asestarle un golpe único y mortal. Solo conociendo al máximo a su enemigo podría lograr tal tarea. Además, observar las acciones de Zhao le permitió comprender cómo podía actuar incluso en una situación tan tensa. Sí, todo el diálogo actual fue bastante tenso y era más que obvio que ambas partes no querían estar en el mismo entorno, pero tenían que estarlo debido a la misión. Por suerte, la conversación terminó enseguida. Mientras el grupo subía a un pequeño bote que los llevaría al barco donde habían estado viviendo todo este tiempo, Mai fue la primera en romper el silencio y mirar directamente a sus compañeros.
Este Zhao puede ser la persona más controlada que he evaluado, al menos en la superficie. Dijo, haciendo que sus amigos le prestaran toda su atención. Cada gesto, cada mirada, cada forma en que se mueve, se sienta o incluso el tono que utiliza cuando habla está deliberadamente controlado, y si no estás prestando atención, no notarás la forma en que guía la conversación. Es muy sutil, pero puedo sentir la guía en sus palabras, incluso si no obtuvo las palabras que quería escuchar, logró aclarar todos los puntos que dijo, tal vez para su uso en temas o circunstancias posteriores. Esta evaluación de Zhao por parte de Mai hizo que Petra suspirara ruidosamente. Ah, un conspirador digno de uno de esos libros. Incluso me pareció bastante amable cuando me contó su interés en mis creaciones. Si no supiera de sus acciones, solo pensaría que era un posible alma gemela. Si no hubiera sido por la advertencia de Shisui, podría haberle contado sobre las cosas que he construido. Dijo Petra con cierta irritación al darse cuenta de que Zhao había hecho eso, llevando el tema para poder contarles sobre sus inventos, tal vez para crear contramedidas o tal vez para usarlos para sus fines. Ah, y cuando me preguntó sobre las diferencias entre mi técnica de bloqueo de Shi y la que se enseña en la escuela. Jaja. Mi familia se ha esforzado mucho en modificar este arte marcial a lo largo de los siglos, y aunque es mucho mejor que lo que se enseña, apenas hay diferencias visuales. Siempre hay gente de mirada aguda, pero él es el primero en señalar la diferencia, un tipo realmente aterrador, especialmente porque noté un color extraño en su aura, a veces era fucsia, y al inspeccionarlo más de cerca, parecía que solo me estaba dando una mirada normal, pero los colores no mienten, tenía ideas pervertidas en su mente. Tile hizo un gesto de vomitar, haciendo reír un poco a los demás. Noté que era muy sutil, apenas perceptible, pero nos evaluó a todos y se fijó mucho en nosotros. Dijo Mai con disgusto, pero Zuko la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. Es que eres hermosa, pero da un poco de miedo que un tipo como él ande por ahí mirando a las chicas jóvenes. Dijo Zuko con una expresión hosca. Incluso quería volver a la nave de Zhao y darle varios cortes al bastardo. En cierto modo, es normal, mujeres atractivas en su oficina, está acostumbrado a estar en el poder, un viaje en alta mar durante más de una semana y morir congelado, no tengo dudas de que probablemente esté a punto de irse a follar con su secretaria o algo así ahora mismo. Azula explicó su punto de vista, haciendo que los demás asintieran. Era más que evidente que uno de los problemas típicos de la Armada era el aspecto sexual, aunque afortunadamente no hubo casos desafortunados, el ambiente entre los marineros era en general muy abierto en cuanto a sexo se refería. No era raro caminar por un pasillo y escuchar los gemidos apagados de una pareja de marineros que se habían tomado 5 minutos libres y usaban ese tiempo para dar rienda suelta a sus impulsos sexuales, ya sea solos o con una pareja, a veces. Más de uno. Por supuesto, este tipo de entorno no se les mostró directamente, y nadie lo hacía abiertamente. Era más bien una corriente subyacente de la que todos los marineros eran conscientes, y con el tiempo, el grupo también se percató de esta situación. Entonces, la idea de que Zhao tuviera interacciones sexuales no era fuera de lo común, aunque Musu no había notado nada de eso, algunos de sus informes mencionaban desorden en la habitación del vicealmirante en ciertos momentos. Ahora no puedo sacarme de la cabeza la imagen de Zhao y otra mujer. Dijo Shisui, entrecerrando los ojos con humor. El ambiente seguía siendo jocoso y relajado cuando regresaron al barco en el que habían viajado todo este tiempo. Pero al desaparecer los pocos rayos de sol que apenas lograban penetrar las nubes de tormenta, esta atmósfera divertida se desvaneció. Esta noche vamos a conocer al dichoso avatar, no puedo esperar. Exclamó Tile, emocionado por la situación. Esta emoción fue compartida por todos los demás mientras subían corriendo a la cubierta del barco al amparo de la oscuridad y el frío. Nadie los molestaría en sus aposentos en ese momento, lo cual era la situación perfecta para lo que estaban a punto de hacer. Shisui controló parte del agua de mar, congelándola y creando un tobogán de hielo por el que se deslizaron. Una vez que todos estuvieron en la plataforma de hielo, Shisui respiró hondo antes de comenzar a balancear suavemente los brazos. El equipo estaba rodeado por una pequeña cúpula de hielo, que pronto se hundió en el mar. Como solo tenían que ir en una dirección, la mala visibilidad causada por la oscuridad o el hielo, que dificultaba ver el exterior, no importó mucho en ese momento. El viaje fue bastante rápido. Estaban como peces en el agua durante su travesía bajo el océano. Nadie hablaba. Todos se concentraban en regular su respiración y ritmo cardíaco para no consumir el oxígeno disponible.
Solo después de un rato, Shisui creó un respiradero de hielo, permitiendo que los demás hablaran sin tener en cuenta la posibilidad de asfixia. Por Dios. Qué aburrido. No se ven los peces, no se ve nada. Dijo Tilee con cierta tristeza. Esperaba ver el fondo marino en todo su esplendor, pero las circunstancias no lo permitieron. Lo único bueno fue que Zuko creó una llama en su mano. A diferencia de las llamas azules de Azula, que eran muy intensas, el brillo del fuego que Zuko creó era mayor, y eso era química básica. Todo fuego azul era más caliente pero menos brillante, mientras que las llamas naranjas eran muy brillantes. Si en ese momento hubiera seres inteligentes en el fondo del mar, verían una fuente de luz grande y algo extraña moviéndose a gran velocidad bajo el mar. Y aunque cualquiera podía chocar contra los icebergs o el fondo del océano, Shisui tenía un buen sentido de la orientación bajo el mar, especialmente porque usaba un pequeño truco. Shisui controlaba ondas de agua que, mientras estaban bajo su control, delineaban el entorno frente a él, lo que le permitía controlar bloques de hielo o evitar arrecifes o grandes rocas submarinas. Este acto en sí, navegar por el fondo del océano, fue una prueba de su concentración y de muchas de sus habilidades como maestro agua, una tarea que realizó bastante bien. Esto me ha dado algunas ideas, murmuró Petra en voz baja, recordando algunas de las cosas más extravagantes que había oído contar a los técnicos de la Nación del Fuego. Quizás esta experiencia les obligaría a idear uno de esos extraños inventos que se les habían ocurrido. Ah, qué incómodo es estar en un entorno rodeado de agua. Dijo Azula, sintiendo esa extraña sensación por primera vez. Es la sensación de contención elemental. Dijo Mai, y Azula asintió. Nunca pensé que estar a decenas de metros bajo el mar me haría sentir tan incómodo. Es como un maestro aire bajo tierra, un maestro tierra en el aire o un maestro agua en ambientes muy calurosos. Shisui, cuando era niño, a veces se sentía incómodo en las saunas, incluso si había mucha humedad en el aire, el calor le molestaba. O Petra, que viajó en dirigibles por primera vez, según me contó. Azula empezó a charlar, intentando dejar ir ese sentimiento, porque en cierto modo era algo más psicológico que fisiológico o espiritual. Siento que alguien tira del hielo. Parece ser el maestro agua del lago de Aang. Dijo Shisui de repente, levantando la cúpula de hielo a la superficie con un movimiento algo brusco. Cuando el hielo que los cubría desapareció, todos fueron recibidos por una visión sorprendente. Un gran bisonte volador flotaba a su alrededor y, mientras descendía al mar, una figura saltó hacia ellos. Shisui. Gritó la figura mientras aterrizaba en la plataforma de hielo que Shisui había creado, la cual fue iluminada por las llamas de Zuko. Así vieron los compañeros de Shisui al avatar, el último maestro aire. Capítulo 33. Hablando. ¡Guau! Eres un maestro aire con todos esos tatuajes y todo. Exclamó Tilee, quien rápidamente se acercó a Aang, rodeándolo mientras lo examinaba. Tilee, dale un poco de espacio. Mai agarró el cuello de su amigo como una gata salvaje. Pero míralo, es el avatar. Continuó Tilee, lo que hizo que Aang mirara incómodo a Shisui, quien se tocaba el puente de la nariz. Ella es Tilee. Es muy alegre. Quien la sostiene del cuello es Mai. No pienses que está gruñona. Solo es un poco más tranquila. Explicó Shisui. Aang asintió, pues ya sabía quiénes eran, pero la presentación tenía que ocurrir. Todo lo que veo es una chica rara y un fanático del maquillaje oscuro. Una figura cayó junto a Aang, haciendo que la plataforma de hielo vibrara levemente. Sokka, no seas grosero. Un tobogán de hielo estaba conectado a la plataforma creada por Shisui, y Katara se deslizó por él antes de intentar tirar de la oreja de su hermano mayor. Pero míralos, son raros. Se quejó Sokka antes de volver su atención a los demás. Miró a Azula, sintiendo una extraña vibración en ella, como si un ave de rapiña lo observara amenazadoramente desde arriba. Sokka simplemente sacudió los hombros antes de volver su atención a Petra. Fue solo un vistazo, pero Sokka percibió que Petra era pesada. Pero a juzgar por su postura, era evidente que era una maestra tierra, así que asintió antes de girarse para mirar a Zuko. Sus miradas se cruzaron, reconociendo la vibra marcial del otro. Por parte de Zuko, un impulso ardiente y agudo brotó de su cuerpo, chocando de frente con el impulso de Sokka. Lo cual era bastante extraño. El impulso de Sokka era como un remolino, similar a los remolinos con los que había lidiado en aquellos días difíciles en el mar.
Sus impulsos solo chocaron una vez antes de refugiarse en sus cuerpos. Tenemos que luchar otro día, dijo Zuko, lo que hizo que Sokka asintiera y agitara la lanza que llevaba en el hombro. Cuando termine esta farsa, respondió Sokka antes de finalmente volver la mirada hacia Shisui, tensando su cuerpo con solo mirarlo. ¿Por qué tan serio?, preguntó Shisui, provocando que Sokka suspirara antes de relajar su tensión. Eres más común y corriente de lo que dicen, dijo Sokka, haciendo sonreír a Shisui. Solo soy un maestro agua, dijo, haciendo que Sokka pusiera los ojos en blanco sin una pizca de vergüenza. Eres la envidia de muchísimos hombres. No entiendes por qué tu amigo es el avatar y creciste con un príncipe, pero en el fondo, todos los hombres del mundo te tienen envidia, dijo Sokka antes de que su hermana le agarrara a la oreja. Deja de decir tonterías, gruñó Katara, avergonzando a Sokka. Parece que eres la rara por aquí, añadió Azula, haciendo reír a los demás. En serio, presentémonos. Shisui aplaudió, volviendo a la reunión a la normalidad. Bueno, me llamo Sokka, y esta es mi hermana menor, Katara. Ya deberías saberlo, ¿verdad? Ella es maestra agua, claro, mientras que yo no soy maestra. Sokka se presentó, aprovechando la oportunidad para presentar a su hermana. Como dijo mi hermano, soy Katara y maestra agua. Un placer conocerlos, especialmente al sabio Shisui, amigo de Aang. Las palabras de Katara hicieron sonreír a Tile al pensar en algo. ¿No eres también fan de Shisui? Qué raro presentarlo como amigo. Algo nuevo que destacar, dijo Tile. Parece que todos me conocen muy bien, se quejó Shisui, pero Petra le dio una palmada en el hombro y le dio un codazo. Obviamente. Eres demasiado inteligente, por así decirlo. ¿Has visto cómo te miran los maestros agua de la marina o del ejército?, preguntó Petra antes de mirar al pequeño equipo de Aang. Me llamo Petra, maestra tierra, inventora. La presentación de Petra solo animó a los demás a presentarse, mientras Shisui estaba sumido en sus pensamientos. Zuko, príncipe heredero de la Nación del Fuego. Ante la mención del título que seguía a su nombre, tanto Sokka como Katara temblaron levemente. Sí. Escucharlo de ti tiene un efecto diferente, comentó Sokka, quien, aunque normal, cubrió sutilmente el cuerpo de su hermana con el suyo. Ya casi sabemos la información, ¿verdad? No veo por qué necesito presentarme. Me llamo Azula, princesa de la Nación del Fuego, prometida de Shisui. Azula dijo esto último, inflando un poco el pecho como si quisiera imponerse a Katara, pero la maestra agua simplemente no entendió el gesto. Mi nombre es Tile, artista marcial, tus auras son bonitas, dijo el siempre emocionado Tile, mirando a Mai y animándola a presentarse también. Mai, asesina, dijo Mai, lo que provocó que Tile asintiera antes de abrazar a su amiga. Genial, hiciste nuevos amigos, Mai, qué bien. Mai simplemente golpeó la cabeza de Tile con un abanico, lo que provocó que Tile se apartara y le tocara la cabeza. No soy una persona aislada ni asocial, deja de tratarme como a una solitaria, dijo Mai, aunque esta vez con una sonrisa en el rostro al ver que su amiga la miraba con recelo. Eres malo, murmuró Tile, antes de volver a centrarse en el atuendo del equipo Avatar. ¿Sabes? La ropa del Polo Sur mola. ¿Podrías conseguirme algo? Tile se acercó a Katara y la jaló hacia su grupo de chicas. Antes de que Sokka pudiera reaccionar, Aang puso su brazo alrededor del cuello de Sokka y lo atrajo hacia Zuko y Shisui, quienes estaban hablando. ¿Piensas en la verdadera influencia que tienes?, preguntó Zuko, haciendo que Shisui asintiera. Sí, pensé que la gente simplemente me admiraba, ¿sabes? Pero nunca antes había notado esas miradas en algunas personas. Nunca pensé en ser un símbolo ni nada por el estilo. Lo único que me alegra es haber encendido la chispa de una nueva revolución cultural. Tampoco sabía que la gente me envidiaba, respondió Shisui al ver la expresión amarga de Sokka. ¿Qué? ¿Vives con la realeza? ¿Tu novia es una princesa? ¿Eres un guerrero poderoso? ¿Tienes títulos muy altos? ¿No eres algo así como el protagonista de esos libros raros? No, lo eres, hay libros raros sobre ti, señaló Sokka, haciendo que Shisui se sintiera un poco avergonzado. Esas historias son lo más raro que me ha pasado en la vida. Algunas son reveladoras, respondió Shisui, murmurando un poco al recordar esos fanfics tan raros sobre él. La gente estaba tan aburrida en aquella época.
Aparte de trabajar o tener hijos, la gente no tenía mucho entretenimiento en su vida diaria a menos que tuviera suficiente dinero para ir al circo o al teatro. Así que estos libros baratos se convirtieron en una fuente de entretenimiento para la gente. Fanfics de él, de los avatares e incluso de algunas de las figuras más famosas de la historia. Cierto, nunca pensé que estaría leyendo una historia sobre Kyoshi 100 años después. ¿Por qué tanta gente dibuja los pies de Kyoshi? Se quejó Aang, quien, por curiosidad, exploró los libros disponibles en la tribu Agua del Sur y encontró todas estas joyas de arte. Hay gente rara por todas partes, dijo Zuko, intentando contener la risa al recordar algo. ¿No eran todas estas historias alternativas sobre avatares historias de Aang? Al notar la risa contenida de Zuko, los demás le preguntaron por qué, y todos terminaron riéndose, mientras que Aang parecía bastante enojado. Tengo que hacer algo. Shisui. Escribirán sobre mí si se enteran de mí. Aang se agarró la cabeza y empezó a quejarse de las posibles tonterías que escribirían sobre él. Quién sabe, probablemente incluso hagan malas jugadas con tu historia, sería divertido verlo. Dijo Sokka, sin saber que había levantado una gran bandera roja que le perseguiría en el futuro. De todos modos, ¿ya recibieron el mensaje de nuestra flota? Preguntó Zuko a Sokka, quien asintió. Mi padre estaba cerca, así que fue él quien recibió a tu mensajero, aunque era demasiado provocador y arrogante, como si quisiera que lo golpearan. Respondió Sokka, recordando la extraña audiencia de hacía unas horas. Sí, uno de los grandes planes del vicealmirante Zhao es provocar un conflicto entre ambos bandos. Dijo Shisui con desdén. Por si acaso, mi padre lo invitó a beber y varias mujeres tribales se turnaron para tener sexo con él, una técnica ancestral para cansar a los mensajeros rebeldes y que no causaran problemas, pero bastante efectiva. Dijo Sokka sin pudor, haciendo sonrojar a Aang. Ah, sí, he leído sobre eso. Parece que todas las culturas han llegado a la misma solución al tratar con mensajeros o embajadores. Zuko rió antes de ahogarse, todo porque se dio cuenta de que Aang no tenía gente. No te preocupes, aunque estoy muy enojado por la muerte de mi gente. No tuviste nada que ver, así que tranquilo. Aunque quizás si tu padre o tu abuelo me dan la oportunidad, termine discutiendo con ellos. Dijo Aang, agitando la mano sin mucha preocupación, aunque se podía percibir la tristeza en su voz. Vamos, hombre, el recuerdo de tu pueblo sigue vivo en ti y en quienes conocen tu cultura. No lo soluciona, pero la Nación del Fuego se ha encargado de dar a conocer más sobre los tuyos. Al menos, vivirán en la memoria. Shisui fue más directo y tocó el hombro de Aang, alegrándolo aún más. Lo único malo es que tu gente vivía separada por género. ¿Por qué demonios no les gustaba follar o qué? Sokka logró cambiar el triste tema a uno más jugoso, por así decirlo. Ahora que lo pienso, se suponía que me explicarían estas cosas cuando fuera adulto, pero no siempre fue así, ¿sabes? Había comunidades donde hombres y mujeres podían vivir juntos, solo los templos tenían esas reglas. Aang se dio cuenta de esto, refutando parcialmente las palabras de Sokka. Sabes que el compendio sexual más famoso proviene de los maestros aire, ¿verdad? Dijo Aang, esta vez haciendo que Sokka se sonrojara un poco y bajara la cabeza. Espera, al menos lo has leído, ¿verdad? Es famoso. ¿No? ¿Acaso tuviste alguna razón para leerlo? Aang pareció encontrar algo que lo emocionó. Iba a vengarse de Sokka. El chico había sido una espina clavada. Sí, protegía a su hermana, pero lo hacía demasiado y solo quería aprovecharse de ella. Ah, eres virgen. Shisui, a quien le encantaba hacer bromas, señaló y se unió a Aang. Para echar sal en la herida, las chicas a lo lejos estallaron en risas, tal vez por su conversación, tal vez porque oyeron la conmoción del lado de los chicos, pero la cosa era que Sokka deseaba ser un maestro agua en este momento. Así pudo abrir una grieta en un glaciar y enterrarse en ella. ¿No eras un pirata o algo así? He oído que esos tipos son peores que marineros lujuriosos. Entonces Aang y Shisui empezaron a soltar comentarios dignos de un adolescente de 13 años, desestabilizando la reunión. No hablemos de eso, ¿por qué siempre nos desviamos del tema? ¿No tenemos esta reunión para planear y discutir cómo lidiar con Zhao? ¿Por qué estamos hablando de la amiga virgen de Avatar? Zuko se tocó la frente, sintiendo por primera vez que era el más maduro de la sala. Salvo por algunos puntos, no necesitamos planificar demasiado.
En cierto modo, coincido con la idea de que planificar demasiado solo lo complicaría innecesariamente y lo haría propenso al fracaso. Sokka logró recomponerse rápidamente como pirata, así que respondió a una de las preguntas de Zuko e ignoró las demás. Bueno, vamos a hablar en serio, dijo Shisui, conteniendo la risa, pero al final, simplemente aclararon algo antes de ponerse a bromear. Aunque extraño, este primer contacto sembró la semilla de una amistad que resultó bastante larga. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.